bienvenidos una vez más a este programa que conocimiento de sí mismo. Bueno, como nosotros siempre estamos retornando en este canal para hablar temas muy importantes en realidad, ¿no? En esta oportunidad nos toca hablar de la conferencia 24, que tiene que ver mucho con lo que es la vida y el nivel de ser de cada una de las personas. Bueno, bienvenida Karina, una vez más. Muchas gracias, gracias por la invitación. Damos la bienvenida a todos y cada uno de los televidentes que están sintonizando Canal 21. Empezamos con lo que es la conferencia 24, ¿qué es la vida? Bueno, antes de empezar, nosotros queremos seguir invitando a todas las personas quienes les interesa sobre todo esta psicología de sí mismo, ¿no? Invitamos a todo el público quienes por ahora les llama la atención estos temas que nosotros tratamos. Nosotros tenemos sala en Chilca, tenemos acá en Tambo, tenemos en Huancayo, ¿sí? También tenemos en otros lugares del Perú. También estamos, por ejemplo, en Arequipa, en Tacna, en Lima, y bueno, y así vamos compartiendo lo poco que nosotros vamos comprobando con el resto de las personas. Bueno. Así es. Bueno, continuando, vamos a ver lo que es la vida, ¿no? La vida y el nivel del ser. Muchas veces nos han dicho que la vida nosotros vamos a empezarla desde que somos pequeñitos, ¿no? Las enseñanzas de los padres, de la escuela, etc. Nosotros creemos que la vida es simplemente ir, estudiar algo, aprender, ganar títulos tras títulos y más cartones y cartones que muchas veces creemos que eso es nuestra vida, ¿no? Cuando a una persona le preguntan, por ejemplo, tú, ¿qué es la vida para ti, no? O quiénes somos, de dónde venimos o para dónde vamos, podríamos hacernos estas preguntas, ¿no? Pero realmente nosotros podríamos contestar verídicamente esta pregunta. Preguntémonos dentro de nosotros mismos, ¿no? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué es que venimos a este mundo? ¿Realmente estoy viviendo? ¿O qué es lo que pasa conmigo? ¿Hacia dónde voy? Hay muchas de estas interrogantes que nosotros tenemos dentro de nosotros y que muchas veces no nos es contestada, digamos, favorablemente, ¿no? Porque ya como que nos confundimos o lo reemplazamos por otras cosas que aparentemente van a cubrir la respuesta a estas preguntas. Pero hoy vamos a conversar un poco más ampliamente acerca de lo que es la vida, Raúl. Bueno, como menciona Karina, mira Karina, lo que aportas, lo que explicas en estos momentos siempre es así, es una pregunta vacía que cada vez que nosotros nos hacen o nos lanzan esta pregunta de qué es la vida, siempre queda un vacío, a veces muchas respuestas, pero siempre son algo sin profundidad, una respuesta sin profundidad y sin acierto a veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todas las cosas que nosotros vamos haciendo se basan en la vida horizontal, ¿sí? Entonces, la vida horizontal son las cosas que uno trata de hacer comúnmente, como que la mayoría nos van imponiendo, como la sociedad nos va imponiendo las cosas, ¿no? Es como estudiar, de repente tener títulos y luego para aprender a sobrevivir de eso, como decimos. Pero realmente nosotros somos felices con lo que estamos haciendo o con lo que hemos logrado. Entonces, es una pregunta que cada uno de nosotros nos podemos plantear dentro de sí, ¿no? En estos instantes, ¿soy feliz con lo que yo estoy haciendo? ¿Estoy feliz con lo que yo estoy haciendo en estos instantes? ¿Con el trabajo que tengo? ¿Sí? ¿O con los hijos que yo tengo? Entonces, muchos de nosotros podría decir en estos instantes que sí, pero dentro de su mundo interior, ¿no? Muy posible que de repente no. Entonces, hay personas o la vida misma nos ha enseñado que por la vida mecánica que nosotros tenemos, humildes personas de menos recursos económicos pueden estar mucho más felices que una persona de clase media o clase alta, ¿sí? Pero esto no quiere decir que también sea tal cual, porque hay personas que tienen pocos recursos y pues su vida también a veces es totalmente fatal, como decimos en términos vulgares, ¿no? Claro. Por ejemplo, muchas veces decimos que nosotros somos animales intelectuales, ¿no?
nosotros nos diferenciamos de los animales porque ellos no razonan y nosotros sí. Pero realmente es eso, realmente es lo que somos. En muchas bibliografías de tantos libros que hay, dicen eso, ¿no? En lo que es la teoría de la evolución y todo eso. Pero tendríamos que analizar realmente si nosotros somos estos mamíferos racionales. ¿Por qué? Más profundamente tendremos que ver si realmente somos hombres verdaderos que trabajan para sí mismos o simplemente para todos estos defectos o cosas que nos pide, todos estos egos que tenemos dentro, ¿no? Realmente nosotros vamos a obtener, vivir la vida a través de todos estos libros, ya sea, hay tantos libros que nos enseñan a cocinar, pónganlo así, libros de manuales, libros de, no sé, tantos libros que hay, por ejemplo, en las universidades que nos dan y que tenemos que estudiar y estudiar, y por tanto tiempo seguir estudiando e intelectualizando en sí sería esto, ¿no? Intelectualizando todos y cada uno de estos libros sin poder nosotros haber reflexionado en sí si lo que dice en tal o cual libro es realmente verdadero o no sé si es que realmente yo puedo aplicarlo en mí y si me va a funcionar o simplemente lo acepto porque alguien más me ha dado este término o estos conceptos que nosotros hemos adquirido a través del tiempo, ¿no? Y todos estos van a formar parte de nuestra personalidad que le hemos formado desde pequeñitos. Cuando hemos ido al jardín nos han enseñado a escribir, no sé, a hacer redonditos, así poco a poco hemos ido aprendiendo y todo esto ha ido formando nuestra personalidad. ¿Y qué viene a ser nuestra personalidad? Pues nuestra personalidad son la multitud de agregados psicológicos que hemos ido adquiriendo a través de todos estos años, desde pequeños. Somos un montón de agregados psicológicos, digámoslo así. ¿Por qué? Porque estos inclusive nos van a mover en nuestro diario vivir. Realmente podríamos nosotros preguntarnos si es que realmente cuando nosotros estamos actuando en determinada circunstancia, ¿realmente está actuando nuestro ser, nuestro 3%, o esa es la personalidad, todos estos agregados psíquicos que cargamos dentro, ¿no? Estos agregados psíquicos vendrían a ser como, por ejemplo, puede ser la ira, la pereza, la lujuria, etcétera. Son muchos millones de defectos que nosotros cargamos dentro. Claro, mira, lo que dices es muy importante. Hay un maestro que decía, somos animales intelectuales equivocadamente llamados hombres, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en cada circunstancia nosotros vamos dejando de actuar a toda la inconsciencia que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros dejamos a la evolución y a la involución, ¿no? y decimos, con el tiempo el ser humano va evolucionando y va a mejorar las cosas, pues creo que si realmente nosotros reflexionamos es lo contrario, ¿no? Si hemos dejado a la evolución y a la involución, prácticamente hoy en día estamos involucionando, ¿no? Claro. O estamos en decadencia. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué hoy en día tanta degeneración que tenemos nosotros? Claro, ¿sí? es que sí. ¿Cuándo se ha visto tanta perversidad en la humanidad hasta hoy en día, ¿no? Hay muchos homicidios, hay mucha violencia en la sociedad. Entonces, lo más probable es que si nosotros estemos así, no hacemos nada por cambiar interiormente, entonces esto tarde o temprano va a llegar a una degeneración de que, pues va a llegar a un caos, ¿no es cierto? Entonces, es muy penoso si nosotros reflexionamos y decimos que nosotros vamos cambiando o dejamos a la sociedad que va a ir cambiando. Es algo contradictorio contra nosotros mismos. La única forma que nosotros vayamos a cambiar o cambiemos esta masa de humanidad es logrando el cambio interior en cada uno de nosotros. Entonces el individuo hace la masa, ¿no? Entonces tenemos que entender que nosotros necesitamos cambiar para que la masa cambie. Entonces no podemos esperar de la parte exterior. Entonces el problema es en el fondo de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿no? Claro, y ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Es posible la transformación del individuo
como decía Raúl, ¿no? La masa, ¿qué es la masa? El grupo de personas, ¿no? Es posible que todo este grupo de personas cambie y cambiamos nosotros, pues realmente la masa no va a cambiar mientras no cambiemos nosotros. Cada uno de nosotros cargamos un montón de agregados psicológicos que nos mueven en distintas direcciones. Un día puedo estar alegre, otro triste, otro deprimida y otro día iracunda, y estos nos van a mover así, a su querer, sin nosotros actuar conscientemente. Claro, mira, y fíjate, este punto es el que determina el nivel de ser de cada persona. Entonces, si yo pongo un ejemplo en estos instantes, no ponemos un ejemplo de una escalera, ¿sí? O una gradas, ¿sí? Entonces, hay personas que van a estar un peldaño más arriba y personas que van a estar peldaños más abajo. ¿Por qué? Esto determina el grado o el tipo de nivel de comportamiento, digamos, lo así, exterior de nosotros, ¿no? Que proyectamos de la parte interna hacia el exterior. Por ejemplo, de la persona, un nivel de ser de una persona que es lujurioso va a ser muy distinto a una persona que es casta, ¿sí? Un nivel de persona que es una persona alcohólica va a ser muy distinto a una persona que sea abstemio, ¿sí? El nivel de ser de una persona fiel va a ser muy distinto a otro nivel de ser de una persona que es infiel. Será un peldaño más arriba y un peldaño más abajo. Entonces, todas las personas tenemos un nivel de ser, depende del comportamiento, depende de la manifestación que nosotros vamos haciendo o no, nos vamos comportando en la sociedad, ¿no? Claro, como decía Raúl, nosotros no vivimos el instante, siempre estamos viendo para atrás o para adelante. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos viendo una vida horizontal, ¿sí? En esta vida horizontal nacemos, crecemos, nos reproducimos, etcétera, vamos adquiriendo cosas, etcétera, hasta morir, ¿sí? Pero, ¿cuál es el detalle en esta vida horizontal? Que todo es mecánico. Nosotros no estamos conscientes de lo que hacemos, ¿sí? En esta vida mecánica, pues vamos a seguir siendo llevados por todos estos defectos, cometiendo los mismos errores, y por lo tanto nos van a llevar a todas las comedias y tragedias que nos puedan dar, ¿no? Que puedan sucedernos en cualquier circunstancia. Además que muchos de nosotros a veces amamos nuestros sufrimientos, ¿sí? A veces hay un maestro que decía, después del placer viene un sufrimiento. Este es un problema que cada vez nosotros lo podemos ir comprobando. Muchas veces hay personas que están en una fiesta, por ejemplo, pero eso no quiere decir que ya disfruten de esa fiesta, por ejemplo. Porque al final terminan llorando, ¿sí? Terminan proyectando lo que en su mundo interior hayan ido acumulando, y pasó esa circunstancia, ese momento de frenesí, pero después llega ¿no? El llanto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esta vida horizontal, como menciona Karina, no nos deja vivir el presente, el eterno presente. Entonces nosotros siempre hacemos el hincapié de que una persona debe estar en el presente, en el momento, ¿no? El aquí y el ahora. Eso es lo que importa en realidad, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos pensando en las cosas que pudimos haber hecho o podíamos haber hecho lamentándonos, entonces nosotros vamos desgastándonos o vamos creando más defectos, por ejemplo, de frustración, ¿no? Entonces, hay un defecto, por ejemplo, muchas veces a nosotros que no nos deja hacer, que es el miedo o la inseguridad, ¿no? ¿Y qué pasa con el miedo? El miedo se acoge de nosotros, entonces hay muchas cosas que uno se crea ese traba dentro de sí, y es un obstáculo dentro de sí que no nos deja cumplir objetivos, ¿no es cierto? Entonces, este problema es un trasfondo de cada uno de nosotros, que tenemos el de aprender a vivir el momento, ¿sí? Claro, nosotros tendríamos que vivir el momento, pero generalmente nosotros vivimos planeando, ¿no? Yéndonos para el futuro o para el pasado. Para el pasado vivimos como recordando, decimos, ay, antes era mejor esto y esto, etcétera. No vivimos el instante, no vemos qué es lo que nos está pasando ahora, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo en este mismo momento, ¿no? Eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Esa frase que mencionas es muy importante, ¿no? Entonces, aprender a centrar, ¿no?, la conciencia en el acto, en el momento. Entonces, claro,
Eso se menciona, también se dice que todo el organismo debe actuar al unísono, en un solo lugar, apuntado a un solo objetivo, ¿no? Entonces, cuando el organismo o las partes de los centros del organismo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo y lo que estoy hablando actúan en un solo objetivo, entonces hay acierto, ¿no? Entonces yo estoy en el momento. Estamos viviendo el instante, ¿no? Exacto, ¿no? Esa es la idea con estas conferencias, ¿no? Aprender a vivir ese instante, ese momentito de ahí donde vemos todos y cada uno de estos defectos que nosotros tenemos, ¿no? Como lo que nos está queriendo mandar a hacer o qué nos está haciendo pensar o sentir, ¿no? Y muchas veces estos incluso son contradictorios, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al tema del nivel de ser, entonces cada persona tiene un determinado nivel de ser, de acuerdo a sus defectos que va cargando en su interior. Si yo soy un preocupado que va viviendo en el pasado, voy sufriendo por las cosas que no pude cumplir, voy sufriendo por los hijos que me tocó, voy sufriendo por el trabajo que no me gusta, etcétera, etcétera, entonces el nivel de ser tendrá un determinado que está, bueno, como decimos nosotros, en el fondo, ¿no? Con el primer peldaño más abajo, digámoslo así, ¿sí? Entonces fíjate ahí en la imagen cómo podemos mostrar, hay personas que van saltando, subiendo una grada más hacia arriba, ¿sí? Y hay personas que van bajando más, ¿no? Y entonces un ejemplo podemos hacer de las personas que van tocando más hacia abajo o escalando hacia abajo. Por ejemplo, una persona que se enferma de, ya digámoslo, por ejemplo, de una enfermedad de cáncer, ¿sí? Entonces, lo más probable es que esa persona se frustre, ¿sí? Se sienta derrotado. Entonces, en una depresión hay un montón de defectos que le va a sucumbir su vida dentro de sí. Entonces, emocionalmente, mentalmente, esa persona ya no puede controlar esos dos aspectos, esos dos centros. Entonces, no puede. Entonces, el problema es más un problema mental y emocional que el físico. Entonces, la persona muchas veces muere no por el cáncer. El tema podría ser por un tema mental. Más, claro, ¿sí? Más mental, más ¿sí? anímico, ¿no? Porque uno se deprime y al deprimirse también internamente todo el organismo se deprime y empiezan a decaer las defensas y todo eso. Y eso es lo que a las personas les genera más decaimiento cuando obtienen cuando tienen estas enfermedades, ¿no? Ya sea cáncer u otras enfermedades. Pero bueno, entonces, disculpa, pero bueno, si nosotros, por ejemplo, empezamos a autoobservarnos en ese instante, ¿no? Del problema que a uno le toca vivir, entonces las cosas cambian, o sea, la escena cambia. Uno ya no se queja del resto, uno ya no se queja de la vida que le tocó vivir, de las circunstancias que le toca. Entonces uno empieza a ver todos los defectos que le van manipulando dentro de sí, entonces las circunstancias externas van a empezar también a cambiar. Entonces es posible la transformación del individuo. Exacto, ¿no? Eso se hace transformando las impresiones, ¿sí? Si en estos instantes alguien a mí me insulta, si yo observo dentro de mí, en mi interior, las cosas o los defectos que se me están manifestando y yo los trabajo, recurro a la parte divina, a mi Madre Divina y voy pidiendo muerte, muerte, entonces hay cambio dentro de mí, ¿sí? Claro, algo muy importante que decías, a la Madre Divina, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de esta porción divina que nosotros tenemos, que es nuestra Madre Divina, que siempre nos va a asistir y nos va a ayudar en todos los momentos. En todo momento, cuando tengamos problemas, en distintas circunstancias, a veces, como dicen, ¿no? Nos ahogamos en un vaso de agua, sufriendo por un problema que, no sé, puede ser por la política, familiar, con el enamorado, etcétera, ¿no? Siempre van a haber problemas si nos olvidamos de sí mismos, de nuestra Madre Divina, que es quien nos va a ayudar, nos va a socorrer en esos momentos de angustia y pesar que nosotros vayamos a tener. Es el recuerdo de sí. Nuestra Madre Divina es la que nos va a socorrer en todo momento. Entonces fíjense que esas circunstancias externas, los problemas, todos los conflictos que suceden exteriormente, uno ya lo va a ver como un gimnasio psicológico, como una oportunidad para ir conociéndose dentro de sí mismo. Entonces más ya no van las quejas, ya no van la pregunta que siempre nos hacemos, ¿por qué a mí, no? Claro. ¿Qué me tocó vivir a mí? Entonces el tema es empezar a ver, ¿no? A dirigir la mirada a las cosas dentro de sí, a los defectos que se nos están manifestando
¿no? En cada momentito. Entonces, cuando nosotros nos vamos descubriendo y vamos comprendiendo con profundas reflexiones cada defecto, así como la impaciencia, la intolerancia, el yo iracundo, el yo defensivo, ¿sí? El yo reclamón, el yo autoritario. Entonces, cada uno de esos defectos y esos detalles tiene que profundizar, reflexionar y comprender. Y a partir de ahí uno obtiene una sabiduría y va a subir el nivel de ser, un escalón más hacia arriba, ¿sí? Y va a tener unas comprensiones muy, muy sutiles o muy profundas dentro de nosotros, ¿no? de uno mismo. ¿Sí? Claro. En esto también se va a basar lo que es la vida mecánica. ¿Qué es la vida mecánica en sí, no? La vida mecánica pues nos lleva a cometer muchos errores. Puede ser, por ejemplo, yo voy caminando, alguien me empuja, ¿cómo reacciono, no? Yo le empujo también, ¿no? O muchas veces alguien me grita, yo grito, alguien me insulta, yo insulto. Siempre estamos en esa ley de causa-efecto, ¿no? Acción-reacción, como decía yo anteriormente, le decía, hay una acción para una reacción, ¿no? Claro. Siempre estamos ahí a la defensiva, actuando en todo, ¿no? En todo, así estemos dormidos, alguien nos empuja y ¡pum!, saltamos, y al que esté, ¡pum!, lo empujamos, le gritamos, ¿no? Siempre es esa reacción automática que nosotros tenemos hacia todo, hacia el mundo exterior, y no vemos el mundo interior, qué es lo que se nos ha movido realmente, ¿no, Raúl? Exacto. Entonces, fíjense, para ascender o para subir o cambiar el nivel de ser, nosotros tenemos que empezar a trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿no? Entonces, tiene que haber una rebeldía psicológica para cambiar, ¿no?, de un escalón hacia otro, dentro de nosotros, estemos donde estemos o en circunstancias donde nos toca vivir. Y eso es lo más importante, ¿no? Entonces, eso es el proceso. Claro, esta rebeldía psicológica no va a ser solamente con el exterior, porque va a empezar de nosotros, de adentro, de todo lo que tenemos, ver, o sea, va a ser enfrentarnos a nosotros mismos, va a ser enfrentarnos a nuestro orgullo, a nuestra ira, a nuestra codicia, ¿no? Todo lo que nos mueve dentro de nosotros. Bueno, y empezar, ¿no? El tema es empezar a trabajar por uno de los defectos por ahí, por un detallito en menos, ¿sí? Porque a veces si nos vamos al punto, al tronco, como digamos en el árbol, nosotros es muy difícil empezar por ese trabajo. Entonces, lo que nosotros recomendamos, haciendo un ejemplo, por ejemplo, un árbol, ¿sí? Si ponemos un árbol, el que le alimenta al árbol, al tronco, son las raíces. Las raíces pequeñas, ¿sí? Entonces es tal cual con el defecto. Si yo tengo una ira, detrás de una ira habrá una impaciencia, ¿no? Quizás una intolerancia, el yo insoportable, o un yo reclamón, etcétera, etcétera. Entonces por ahí uno tendría que empezar a trabajar, ¿no?, para ir comprendiéndose así, ¿no? Entonces fíjate que el factor de morir es con la muerte psicológica. No hay otra opción que nosotros podríamos buscar exteriormente, buscando terapias, ayudas, etcétera, etcétera, pero no dejan de ser algo superficial, ¿sí? Lo que nosotros buscamos en conocimiento de sí mismo es la transformación, el cambio radical interno de cada uno de nosotros. Eso es lo que se busca, ¿no? Claro, y eso va a ser venir a hacer el trabajo psicológico que nosotros tendríamos que hacer, ¿no?, dentro de nosotros. Esa es la labor nuestra, ver qué se mueve dentro de nosotros, qué estamos sintiendo, qué estamos haciendo, qué estamos obrando, qué estamos pensando sobre todo. El pensamiento es uno de los defectos en sí que nos mueve todo. Cuando nosotros pensamos, todo hacemos pensando. Si es que voy a ir a un lugar, ya pienso, ¿no? Voy a ir por acá, decimos, ¿no? Claro, es que depende de la calidad de pensamiento, ¿no?, el resultado de las obras. Claro. Depende del pensamiento es la calidad de las obras, ¿no? Entonces, si nosotros en cada instante vamos pensando, nos ponemos a pendular. Como decía Karina antes, estoy en un momento en el pasado y luego en el futuro, fíjate, ¿no? Claro. Entonces vamos para un lado y para el otro lado. Entonces lo que se busca es el segundo, el preciso momento del presente, el instante, ¿no? Entonces, es tal cual, ¿no? Entonces, a cada uno de los televidentes yo les invito a que ustedes en estos instantes se observen sus pensamientos y qué están sintiendo y dónde están sus pensamientos sobre todo, ¿sí? Si está realmente en el presente o está
vagabundeando, deambulando por ahí, como siempre lo hacemos, ¿no? Claro, muchas veces actuamos automáticamente, ¿no? A veces sin ver las cosas estamos haciendo por acá, por allá, y eso es como, estamos como un robot, ¿no? Un robot que le pones, le enciendes y ya, hace todo, por sí solo. Esa es la automaticidad que nosotros tenemos muchas veces al actuar, ¿no? Y muchas de estas cosas, pues vamos a verlas, ¿por qué? Y nos vamos a preguntar, ¿no? Que realmente, ¿por qué es que somos víctimas de las circunstancias realmente? ¿Por qué? Muchas veces nos lamentamos. Si me enfermé, digo, ¿por qué me ha tocado a mí? ¿No? Si me pasó un accidente, ¿por qué? Si pasó algo a la familia, ¿por qué? Realmente nos preguntamos, ¿por qué me pasan todas estas cosas malas? ¿No? Empezamos a cuestionarnos dentro de nosotros, que Diosito me castiga, que he hecho mal, yo no le hago mal a nadie, decimos, ¿no? Muchas veces esta victimización de nosotros, ¿no? Dentro, pues tenemos tantos defectos que nos dice, pobre de mí, si yo no le he hecho nada a nadie, otros deben enfermarse, a otros les debe pasar, yo que no hago nada, dicen, ¿no? Bueno, pues somos víctimas de las circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cuándo somos víctimas de las circunstancias? Cuando nosotros no hemos transformado esas impresiones que se nos van a presentar en el diario vivir, ¿sí? Entonces, el ser víctima de las circunstancias es en cada aspecto de la vida que nos toca vivir, ¿sí? Entonces, nosotros siempre autosimpatizamos con nosotros, ¿sí? Siempre nos queremos mucho, mucho amor propio por nosotros. Entonces, vamos a empezar autoobservándonos este proceso de trabajo. Entonces, ¿qué es una rebeldía psicológica? Es aprender a trabajar psicológicamente en nuestra parte de nuestra mente, lo que cargamos en el mundo interior. Entonces, no es posible nosotros cambiar si nosotros no nos hacemos conscientes o no digamos lo que nos sirve. Bueno, entonces, nos pide por acá un corte comercial, ¿sí? Termina. Ok, entonces nos toca despedir, creo. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, igual agradecido a todo el público. Nosotros vamos a seguir continuando con las conferencias que se vienen más adelante, ¿sí? Igual invitamos a todas las personas quienes les interesa este conocimiento, que todas las conferencias los dictamos gratuitamente, ¿sí? No hay ningún objetivo, no hay clases sociales, no hay tipo de edades, es para todo tipo de personas, religiosos, no religiosos, estudiantes, no estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces quedan invitados a todas las personas quienes les interesa aprender sobre sí mismos. Ahí en pantalla está saliendo las direcciones, si desean un poco más informarse, está la página web, los teléfonos para todos los interesados. Bueno, ¿sí? Agradecido, gracias por los Muchas gracias.